Que el ejemplo y el testimonio de los mártires nos impulse, nos acompañe siempre, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy sábado de la 8ª semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de San Carlos Luanga y compañeros mártires africanos, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 11, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén mientras Jesús caminaba por el templo. Se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús le respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contesten. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres. Pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora ante lo que es esta presencia del Señor en el templo, que es cuestionada por los escribas y fariseos. Recordemos que en el Evangelio del día de ayer se nos narra precisamente que Jesús expulsa a todos aquellos que precisamente estaban utilizando el templo como un mercado, olvidando que ese templo es casa de oración. La falta de respeto por el templo de Dios, la casa de Dios. Y las autoridades judías le preguntan: ¿con qué derecho lo haces tú? Jesús les quiere responder a través de una pregunta para justificar su actitud. ¿Quién, o más bien dicho, qué es la autoridad que tiene precisamente el bautismo de Juan? ¿Es una autoridad de Dios o de los hombres? ¿De dónde viene ese bautismo? Y ellos no han querido responder. Pues bien, hermanos, nuestro bautismo, el bautismo cristiano, es un bautismo que viene de Dios, que es de Él. Y eso nos da algo: la dignidad de ser hijos de Dios, miembros de la iglesia. Y por tanto, nosotros no solo tenemos la autoridad, sino que más bien tenemos el deber de cuidar de la casa de Dios, de cuidar y respetar la casa de Dios. Y esto va enlazado muy bien al ejemplo de los mártires del día de ahora, San Carlos Luanga y compañeros mártires. ¿Por qué? Porque si bien ellos no hicieron respetar un templo material, porque no lo tenían, en ese entonces iniciaba la misión en África y no se tenía templos, pero sí respetaron el templo de su cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos murieron mártires debido a que el rey Mwanga de Uganda, que era alguien perverso y que quería irrespetar, hacer que sus servidores hombres cometieran actos impuros con él. Cuando estos cristianos supieron eso y fueron invitados por este rey y después hasta amenazados por él para que consintieran cometer esos pecados impuros con él, ellos supieron respetar el templo de su cuerpo y se negaron rotundamente a hacerlo. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues que murieron martirizados, algunos degollados y la gran mayoría fueron quemados vivos. Así murieron ellos. ¿Y por qué? Por respetar el templo de Dios, que es también nuestro cuerpo. Y ellos lo hicieron porque estaban iluminados por la predicación de los misioneros, de muchos misioneros europeos, sobre todo venidos de Bélgica, de Francia, que enseñaban la palabra de Dios y que les enseñaban que tanto es casa de Dios el templo material que nosotros tenemos y que se puede construir, como también este templo que es nuestro cuerpo, y que ambos templos deben de ser objeto de respeto desde el momento que hemos sido bautizados. Bueno, incluso antes del bautismo, pero mucho más cuando hemos recibido el sacramento del bautismo. Debemos de mantener ese respeto. Ellos lo hicieron y dieron su vida para mantener ese respeto. En cambio nosotros,
que simplemente tenemos que aprender a respetar de forma sencilla y sin un sacrificio grande el templo de Dios. Porque no requiere un sacrificio o un dolor grande el templo de Dios. Simplemente requiere decencia, requiere formalidad, requiere cultura y valores. Solo cosas sencillas requiere el respeto a la casa de Dios. Y sin embargo, no nos gusta respetar la casa de Dios. Y si no nos gusta respetar la casa de Dios, que es algo sencillo, pues ¿cómo será respetar nuestro propio templo y el templo y la dignidad de los demás? Si algo tan sencillo como esto no lo podemos hacer. Es una vergüenza muchas veces, es una tragedia. Pero eso es lo que pasa cuando en los fieles cristianos nosotros no somos capaces de vivir siempre en la comunión y en la obediencia al Señor.